Bien, entonces vamos a hablar hoy acerca de un poquito del contexto histórico de las matemáticas en el arte. Dentro del arte, una de las cosas que más se ha visto, más bien dentro de las matemáticas, una de las cosas que más se ha visto reflejada en el arte ha sido la simetría y las proporciones. Dentro del arte, muchachos, existen ciertos arreglos de los objetos, ciertas proporciones en los dibujos o en las esculturas que hacen que sean consideradas bellas o hermosas, sobre todo en la época renacentista, donde empieza esta tendencia a fusionar lo que es lo místico de los números con lo bello del arte. Surgen ciertas cosas como la que tenemos aquí, que es la Virgen del Jilguero de Rafael. Entonces, si se fijan en esta pintura, la disposición de los objetos, es decir, la concentración de qué tantos objetos o qué tan concentrada esté la pintura, corresponde a el acomodo de ciertos cuadrados, perdón, de ciertos rectángulos de oro, que los rectángulos de oro vienen siendo estos de aquí, ¿sí? Cada uno de ellos. Este rectángulo de oro o rectángulo dorado surge a partir de una proporción matemática llamada phi. Entonces, phi, déjenme aquí para verlo. Phi, muchachos, es una constante matemática, es un número irracional, ¿sí? Pero lo que sucede con esta es que siempre se ha considerado geométricamente que mantiene una proporción de belleza o de estética agradable, por así decirlo. Entonces, phi, el número phi es el número de oro, número dorado, constante áurea, ¿sí? Y está dada por el número 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Cómo se relaciona esto con los rectángulos dorados o con los rectángulos que vimos ahorita plasmados en la pintura de Rafael? Bueno, un rectángulo dorado, muchachos, un rectángulo de oro, va a tener un lado A y un lado A más B. Entonces aquí se va a formar, pero aquí se va a formar un cuadrado donde pues este lado también vale A y este lado vale B, ¿sí? El chiste del rectángulo dorado es que la proporción que se mantiene entre sus lados corresponde precisamente a el número phi. Entonces, A más B sobre A debe de ser igual a B sobre A. Esta proporción, ¿sí? O sea, esta razón debe de ser igual al número phi para que se considere un rectángulo dorado. A partir de este rectángulo se construye lo que se conoce como la espiral áurea, espiral dorada, espiral divina, ¿sí? Esta espiral también se ve reflejada en varias pinturas y esculturas desde la época renacentista, pues, y lo que hace es crear también cierto acomodo o cierta perspectiva en las pinturas. Aquí vemos, por ejemplo, la pintura del nacimiento de Venus. Fíjense cómo la disposición de la pintura corresponde al flujo que llevan los espirales dorados, ¿sí? Estos espirales, si los alcanzan a ver, pues nacen a partir de un rectángulo dorado. Entonces, el chiste de esto es que en las matemáticas, este tipo de constantes, constante áurea o constante matemática, pues siempre han provocado algún tipo de misticismo o de misterio en otras artes, en este caso en la pintura. Entonces, muchas pinturas, luego nos damos cuenta de que mantienen esta proporción. Y el chiste de esta proporción es que se da naturalmente en el acomodo de las hojas de un árbol, en los pétalos de una flor, en las conchas marinas. O sea, esta proporción se refleja o se ve reflejada en la naturaleza. De hecho, la podemos ver también en nuestro cuerpo. Nosotros mantenemos esta proporción áurea.
De hecho, no sé si identifican, supongo que sí, el grabado de Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio se supone que mantiene una proporción perfecta y lo hace un hombre perfecto. Entonces, el ancho de la boca comparado con la separación de los ojos debe de mantener la proporción de phi, la de 1.61, 80, 30 y no me acuerdo qué. El largo de un dedo en comparación con el largo de la mano, en comparación con el largo del brazo, mantiene la proporción de phi. De hecho, nosotros como humanos pues mantenemos ciertas proporciones matemáticas en nuestro cuerpo. Luego resulta que si nosotros nos mantenemos así con la cabeza fija y la vista exactamente hacia el frente, la separación entre nuestras pupilas corresponde con el ancho de nuestra boca. Luego también, y esto por si algún día andan comprando zapatos y no pueden medírselos, el largo de nuestro antebrazo, es decir, desde la parte interna del codo hasta la muñeca, corresponde con el largo de nuestro pie. Entonces, no sé qué pantalón no va a estar ahí, pero ahí está mi pie y ahí está el largo del antebrazo que corresponde con el largo del pie, ¿sí? Y así muchas otras proporciones que se van manteniendo en el cuerpo humano que en algún momento significaron estándares de belleza. Y eso pues se vio plasmado en el arte. Ahora, las secuencias matemáticas también se han visto representadas mediante sucesiones o series. Por ejemplo, a ver, Ángel creo que está ahí conectado, si me puede decir dos números enteros positivos, cualesquiera. O alguien que quiera participar, ¿me puede decir dos números? Pues 1 o 2, ¿no? Bueno, está bien. 1 y 2. Vamos a ver entonces qué sucede con estos números. Si nosotros los sumamos, pues aquí, si lo sumamos nos va a dar 3. Si sumamos esto, 5, 8, 13, y así sucesivamente vamos sumando, ¿sí? Entre más sumas hagamos, es decir, entre más iteraciones, pues esto va a ser una mejor aproximación. Entonces aquí va a ser 34, 35, 39 y uno más. Entonces, volvemos, entre más hagamos esto, pues más aproximado o mejor va a ser la aproximación que estemos buscando. Pero aquí vamos a dividir el último número obtenido entre el número anterior, 233 entre 144, y nos va a dar 1.618055. ¿Sí? Si nosotros calculamos pi, que es el número dorado, este número corresponde a 1.618033 98.9 y así sucesivamente. ¿Sí? Si se fijan, aquí pues tenemos cierta correspondencia entre lo que nosotros sacamos y la constante phi, o sea, el número dorado. Cualquier otro par de números que ustedes hagan este ejercicio se va a mantener. Una de las sucesiones que también se consideran muy místicas por la belleza y por la proporción que mantiene es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, muchachos, se construye sumando los dos números anteriores para generar el siguiente. Tenemos un 1 y un 1, me generan un 2. Sumando los dos anteriores, 3, 5, 8, 13, y pues de hecho esta fue la sucesión, aquí sin querer nos quedó, ¿sí?
Entonces, esta sucesión entre cada uno de sus términos va a mantener también la proporción divina, que es precisamente esta. Es decir, si tomamos un término, volvemos, entre más extendamos esto, pues más se aproxima, ¿verdad? Pero si tomamos un término y lo dividimos entre el término anterior, lo que nos va a dar es una aproximación al número phi. Esta sucesión aparece mucho en la naturaleza, no sé si la han visto, de repente así salen imágenes, circulan por internet, de por ejemplo los pétalos de flores, ¿no? Que empieza siendo uno, y luego el siguiente nivel son dos, y luego el siguiente nivel son 3 pétalos, y luego son 5 pétalos, y luego son 8 pétalos, y así sucesivamente, y se va formando una flor, ¿sí? Bueno, pues esto es precisamente esta sucesión que volvemos, se ha visto reflejada no solo en la naturaleza, sino en el arte. Bien. Dentro de lo que se ha visto de matemáticas en el arte, no solo se ve de manera implícita, sino que también se ha reflejado de manera muy explícita. Aquí tenemos esta pintura de Barbari, en donde se ven reflejados dos sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son este de aquí abajo, ¿sí? Y este de aquí arriba. Los sólidos platónicos, muchachos, son cuerpos tridimensionales en donde cada uno de sus lados es un polígono regular y todos son iguales. Entonces, estos sólidos precisamente pues han intrigado tanto a los matemáticos como a los artistas por la perfección de su construcción, ¿sí? Aquí tenemos un grabado, es un grabado en cobre de Durero, y aparte del sólido platónico que aparece de este lado, tenemos también aquí algo que se llama un cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos son cuadrados divididos en casillas o en celdas, y el chiste es que tiene uno que acomodar números dentro de ellos, de manera que al sumar cualquier columna o cualquier fila, el resultado sea el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí es un cuadrado mágico de 16 casillas, quiere decir que se van a acomodar los números del 1 al 16. Y de manera, o sea, el acomodo de estos números del 1 al 16 debe de cuadrar para que al sumar cualquier fila o al sumar cualquier columna, el resultado siempre sea el mismo. Entonces, este tipo de intrigas o de acertijos matemáticos, pues, se han visto también reflejados en el arte, volvemos, no solo de forma implícita como las secuencias o los ritmos de ciertas melodías, sino también de forma muy explícita como este tipo de grabados o pinturas. Bien, dentro de las matemáticas o dentro de la geometría, pues no existe solamente la geometría euclidiana, que son los cubos, las pirámides, las esferas, sino que existe otro tipo de geometría que va un poco más allá de lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Y aquí la palabra clave es ver. A nosotros nos limitan nuestros sentidos por vivir en este plano o en este espacio tridimensional. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ver objetos en otras dimensiones? ¿Cómo se comportaría? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio a ver si me sale. Tenemos nosotros aquí un listón, ¿sí? Este listón es un cuerpo tridimensional, puesto que tiene una arriba y tiene una abajo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si yo este listón lo modifico de la siguiente manera? Si yo lo tuerzo, ¿sí? Le doy un giro y luego lo uno sus extremos, va a suceder lo siguiente. Es el mismo listón, solo que ahora no tengo una arriba y una abajo, ni una adentro y una afuera. Es decir, si yo empiezo caminando por la superficie aquí, ¿sí? Que parece ser afuera, eventualmente me va a regresar a la superficie que es adentro. Entonces, en realidad no se tiene una definición del espacio tal como nosotros lo conocemos. A partir de la geometría de Riemann nacen entonces otro tipo de figuras, como son la banda de Mobius, que fue más o menos lo que les quise explicar, la botella de Klein. Estas figuras, muchachos, ya no se limitan a la geometría del espacio tridimensional, y eso también se ha visto reflejado en el arte.
Luego viene Dalí con su impresionismo y viene y plasma cosas que parecen no pertenecer a esta realidad, pero eso no quiere decir que no se pudieran ajustar a una realidad que nosotros no podemos ver, sin embargo existe, por lo menos en números. Además de esto, ciertas obras de arte o ciertas pinturas se han estudiado desde la perspectiva matemática o científica y se ha visto que si bien los artistas no lo hacían explícitamente con la intención de representar alguna teoría científica o matemática, pues ambas, o sea, tanto la corriente artística como las teorías científicas no son mutuamente excluyentes, no están peleadas. En La noche estrellada de Van Gogh se ha estudiado que la manera en que se dan los pincelazos o cada uno de los la manera en que se dan los pincelazos en cada brochazo de pintura corresponde también a lo que es la dinámica de fluidos. Es decir, si esta pintura fuera un fluido, la manera en que está pintada corresponde perfectamente a la manera en que se movería un fluido. ¿Sí? Esto no quiere decir que Van Gogh fuera físico o ingeniero y que se pusiera a estudiar esto, simplemente quiere decir que dado que la ciencia estudia la naturaleza y el arte imita la naturaleza, pues deben de corresponder. Las matemáticas no solo se han visto reflejadas en lo que son las artes visuales. Antes de Pitágoras, ¿sí? Antes de Pitágoras no existía una manera de afinar los instrumentos para crear música. No existía una escala musical. Es decir, cada quien cantaba o producía sonidos que sonaban más o menos bien y pues eso era lo que se consideraba como música, ¿sí? Pero no se tenía una manera objetiva de medir el sonido que se estaba produciendo. Entonces Pitágoras se dio a la tarea de crear una escala de afinación. Él lo que él hizo fue colocar una cuerda, ¿sí? Y sujetarla por sus dos extremos. Luego, con esta cuerda, o con la longitud de esta cuerda, construyó un triángulo equilátero, el cual biseccionó, es decir, partió un ángulo a la mitad. Y esto le dio un punto sobre la cuerda. Al pisar ese punto, Pitágoras, al pisar ese punto y pulsar la cuerda, hacer que vibrara, Pitágoras se dio cuenta de que producía un sonido que era similar a los sonidos que se consideraban melodiosos o bellos en ese momento. Al hacer diferentes triángulos similares, o semejantes más bien, y producir el mismo proceso de bisección, se fueron produciendo distintos puntos sobre la cuerda y al pisar cada uno de estos puntos se les asignó una nota musical. Al hacer esto se creó la primera escala musical que derivó en la escala musical de notas que conocemos hasta ahorita, ¿sí? Y a partir de ahí se pudo entonces construir y escribir música. Antes de esto no se podía porque no existía un instrumento que nos indicara con precisión las notas musicales. Entonces, hasta que Pitágoras hizo esto mediante geometría. Además de lo que ya discutimos, pues las matemáticas han influido también en la manipulación de la teoría del color. Un artista plástico, un pintor, va a producir colores de la misma manera en que se construyen en un laboratorio, por así decirlo, o de manera experimental. Nada más que un artista lo va a hacer de forma empírica. Entonces, a lo mejor va a agarrar poquito verde, va a agarrar poquito rojo y va a ver qué es lo que le produce, ¿sí? Y pues ahí le va a ir ajustando poco a poco hasta crear los colores deseados. Sin embargo, pues ya en desde 1920 con la televisión a color, pues se pueden manipular los colores para producir precisamente otros colores deseados. Las televisiones antiguas manejaban una escala de color conocida como RGB.
Es decir, tenían pequeños, pues no son píxeles, pero eran como pequeños foquitos, cada uno de un color, rojo, verde o azul, y la manipulación de estos tres colores producía no solamente el resto de los colores en el espectro, sino incluso la ilusión del movimiento. Entonces, al manipular tres colores únicamente, se podía generar en las pantallas movimiento y nuevos colores. Sí, no sé si ahí se me alcanzando a ver. Y esto se produce únicamente con tres colores base, que son el rojo, el verde y el azul. Ahora, sucede algo similar con las impresoras modernas. En las impresoras modernas se tienen únicamente cuatro colores contando el negro, el cian, el amarillo y el magenta, y el negro. Y a partir de estos cuatro colores se puede generar cualquier otro color en el espectro. Es decir, que nosotros podemos, a estas alturas, podemos programar qué cantidad se necesita de cada color, ya sea por gotas, por mililitros, por miligramos o la cantidad que se esté manejando, pero podemos programar qué cantidad se le debe de asignar a cada color para producir un color específico. Y esto, muchachos, pues corresponde también con herramientas matemáticas como combinaciones lineales y bases, que luego vamos a ver. Bien. Dentro del arte de un poco más actual, como lo es, por ejemplo, el arte digital o la animación, sobre todo la animación tridimensional, se tiene también un proceso matemático en el que se debe de traducir una imagen en dos dimensiones, que es un dibujo, a una animación digital que representa tres dimensiones. Este proceso se conoce como vectorización y lo que hace es asignar un vector de posición y de dirección a cada uno de los trazos. Estos vectores lo que hacen es pues dar la ilusión de profundidad, de cercanía o de lejanía para poder generar así la sensación de un objeto tridimensional. Entonces, todos estos son algunos ejemplos de la manera en que las matemáticas influyen en el arte, desde la antigüedad hasta lo que es en estos tiempos actuales, ¿sí? Y cómo es que seguimos utilizándolo, aunque ya no sea de manera implícita o mística, sino que ya podemos manipular ciertos conceptos o ciertos conocimientos matemáticos para generar el arte que nosotros estamos buscando.